Yo voy a hablar hoy día de tratar de conectar el tema de la libertad y la ética con lo que viene del mundo digital, con la revolución que se nos viene encima, que es impresionante. Y lo que quiero es invitarlos a pensar, por supuesto, con libertad. El pensamiento es la expresión pura de la libertad, la capacidad de pensar. Y quiero decirles también que yo, lamentablemente, no tengo respuesta. Lo que tengo son preguntas. Y lo que me interesa a mí como cosa esencial es tratar de dejarles alguna información que les permita evitar lo que la literatura hoy día se conoce como el error de tipo 3. No sé cuántos de ustedes han estado relacionados al mundo de las decisiones, de la teoría de las decisiones, pero en la teoría de las decisiones históricamente se hablaba de los famosos errores tipo 1 y tipo 2. No rechazar una hipótesis que es correcta, ni aprobar una hipótesis que es incorrecta. Es que era como no equivocarse. Y hoy día el error más común que cometemos las personas, los países, las empresas, es lo que se llama el error de tipo 3. Y el error de tipo 3 consiste en resolver el problema equivocado. De nada sirve resolver bien una situación si uno no entiende el problema. Entonces, mi presentación hoy día tiene que ver con situar el problema y por lo tanto resolver lo que hay que resolver y no lo que es inevitable. Y quiero decirles que quienes estamos en el lado del camino de la libertad, efectivamente lo que nos mueve son las preguntas. Nosotros tenemos preguntas. Los autoritarios y los dogmáticos lo que tienen son respuestas. Respuestas para todo. Nosotros la libertad la ejercemos en el preguntar, porque en el preguntar está la humildad básica de entender que no conocemos todas las respuestas, que estamos dispuestos a cambiar, que estamos dispuestos a tolerar, que estamos dispuestos a aceptar que otro puede tener puntos de vista que yo no tengo. Nosotros no nos movemos en la categoría de que el otro es malo y yo soy bueno. Nos movemos en la categoría de que el otro es distinto y que piensa distinto y por lo tanto podemos debatir, no juzgar. Y si ustedes ven, los enemigos de la libertad son los que saben las respuestas. Lo que le pregunten lo saben. Antes de partir, por lo menos para los que son chilenos acá, quiero hacer dos manifestaciones de protesta. Primero, quiero hacer una manifestación de repudio total a una ley mordaza que está tratando de imponer una parte de la izquierda chilena en el Congreso. Una ley que define de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar, que es el inicio de todas las dictaduras de todos los tiempos. Y segundo, en el mismo tenor, pero con menor grado que el anterior, es una advertencia, porque ya hay alcaldes en Chile que están tratando de imponer restricciones por decreto al tema. La libertad de expresión es una cosa importante, la libertad de circulación y de autodeterminación de las familias es importante. Entonces están tratando de poner una especie de toque y queda a la gente joven de menos de 14 años para que no pueda circular a ciertas horas de la noche. Eso es lo que yo llamo el error del tipo 3. ¿Existe un problema? Existe un problema. ¿Están usando los jóvenes para delinquir porque no son imputables? Existe. Pero ese no es el problema. Entonces, la solución, el problema existe, la solución es equivocada. Esa es mi protesta. Quiero partir transmitiéndole una sanción que es importante. Nosotros vamos a un mundo que se mueve a una velocidad extraordinariamente rápida y por lo tanto estamos yendo a un mundo que nunca estuvimos, siempre ha sido así, pero ha ido más lento. Y por lo tanto, el pasado no es un predictor del futuro. Los mapas viejos no sirven para los caminos nuevos. Y lo que nosotros encontramos en la gente que es enemiga de la libertad, que siempre quiere imponer el mismo mapa que es el que conocen. Cuando uno va a un mundo que no conoce y no tiene mapa, la clave está en la manera de pensar, está en la actitud. Cuando los españoles llegaron a América no sabían dónde venían, no tenían mapa. Tenían una manera de abordar el problema. Lo mismo en la colonización del medio oeste americano, en fin. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que probablemente repensar casi todas las cosas que creemos que sabemos. Y eso es algo que le compete a la juventud, les compete a ustedes. Yo les voy a dejar al final de esta presentación una tarea que yo espero desarrollarla con Axel y entregárselas a ustedes para que la sigan desarrollando, que yo creo que es fundamental que ustedes la hagan propia. Nosotros nos movemos en el mundo de las ideas, de la pregunta. Y quiero partir con una cosa que es paradójica.
La ciencia, que hoy día es la religión del siglo XXI, es la ciencia. La ciencia se enseña en los colegios como se enseñaba la religión hace 1000 años. El mundo es así. El mundo partió de una gran explosión, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Lo mismo que la religión dice, el mundo fue creado en 6 días, el primer día se paró la luz. La ciencia no es la realidad, la fe tampoco. Son maneras de relacionarnos con la realidad. Y la ciencia, en mi opinión, cometió un error fundamental, que es tratar de separar el objeto del sujeto. Se puso afuera, buscando la objetividad, buscando las certezas. ¿Y qué es lo que encontró la ciencia? La incertidumbre. ¿Sí o no? Después de mucho andar encontró el principio de incertidumbre de Heisenberg y lo que buscaba la objetividad del objeto por sí mismo, la existencia autónoma de algo externo, resulta que no existe. Y lo que encontró fue la incertidumbre. Encontró que el sujeto y el objeto no se pueden separar, que el observador define la realidad que ocurre, que es la realidad cuántica. Entonces, ojo con las cosas que creemos, la fuerza que le entregamos a la ciencia o a la religión. Entonces, nuestro desafío hoy día es pensar. Y mi desafío es darles preguntas. Y en nuestra búsqueda de una sociedad mejor, libre, lo primero que tenemos que tener claro es que los enemigos de la libertad confunden las ideas con las opiniones. No es lo mismo una idea que una opinión. Uno puede tener opiniones sobre lo que quiera, pero las ideas son entidades que tienen raíces. No hay ideas aisladas, son modelos, son sistemas de interpretación de la realidad. Pero si ustedes ven la política contemporánea, son puras opiniones. Entonces, la expansión del conocimiento es de tal magnitud que nosotros hemos reemplazado la amplitud del conocimiento por la profundidad. Hoy día, en el mundo actual, una oportunidad como la que han tenido ustedes de juntarse a pensar en manera más profunda simplemente no existe. Es todo a profundidad de periscopio, pero tiene gran extensión. Pero cuando uno quiere picar, no hay profundidad. Entonces no hay ideas, hay opiniones. Y el mundo lo construyen las ideas. Entonces, en la manera de pensar hoy día vamos a combinar lo siguiente. ¿Cómo conectamos la ética con el futuro? Entendiendo una cosa muy importante, la ética nosotros sabemos que es el estudio de la moral, de la manera que nos comportamos, de lo que es el bien y el mal relativo. Hay un bien y mal absoluto y un bien y mal comunitario. Por eso que el derecho y la justicia son dos cosas muy distintas. La población confunde el derecho con la justicia. La justicia es una cosa profunda, el derecho es lo que dice la ley. Pero en el tema del futuro hay que tener clave una cosa que es trascendente. El futuro afecta al presente, de la misma manera que el presente afecta al futuro. En la economía eso se llama las expectativas racionales. Todo lo que hacemos lo hacemos por lo que queremos que ocurra y lo que nosotros creemos que va a ocurrir afecta a nuestras decisiones del presente y nuestras decisiones del presente afectan al futuro que va a ocurrir. Entonces eso tiene un problema ontológico. La ontología es el estudio de qué es lo que es de verdad, qué es lo que es real. Esa es la ontología. La epistemología es cómo conocemos lo que conocemos. O sea, la pregunta es, ¿cómo va a afectar el futuro al presente si el futuro no existe? Y ahí llegamos a las viejas preguntas de la fe. ¿Cómo el pasado para ser tiene que no ser? ¿Cómo el futuro para existir tiene que no estar? Entonces, el futuro afecta al presente. Por lo tanto, lo que ustedes vean al futuro va a afectar lo que ocurre hoy día. Y eso va a afectar la manera en que se comporta la sociedad. Y esa es la pega de ustedes. Lo segundo es que cuando hablamos de ética, o del tema de la ética, la libertad, los valores, aparece una serie de conceptos que nosotros no podemos separar. ¿Qué es lo que es la realidad? ¿Qué es lo que es lo subjetivo, el objetivo, el bien y el mal, la libertad? La cosa? Acá hay una cantidad enorme de ideas que son conjuntas. Quiero decirles que la presentación va a quedar acá porque la quiera tener. Por favor, está a disposición de ustedes para que no se preocupen de las láminas. Entonces tenemos los conceptos generales de la ética, tenemos desafíos que vienen de las tendencias que están cambiando el futuro. Yo voy a trabajar hoy día con 5 o 6 desafíos, pero tenemos que entender que la Tierra va a morir, estamos en la mitad de un salto evolutivo, que estamos viviendo la paradoja de la información, así voy a ver esas cosas. Y lo que queremos ver es cómo conectamos todo esto. Ese es el tema. Estos conceptos que les decía antes sobre la libertad son inseparables. Por lo tanto, como son inseparables, los tenemos que modelar, los tenemos que estructurar para
relacionarnos con la realidad y esos conceptos. Entonces, esta es la manera en que se hace. Entonces, aquí pusimos al centro la moral y el bien y el mal como cosa central, y la libertad como todo lo que se deriva de eso. Entonces, ustedes ven que la moral tiene que ver con la costumbre, la moral tiene que ver con fijar límites, los límites tienen que ver con la ética, el bien y el mal vienen de las cosmogonías, las cosmogonías definen el sentido, el bien y el mal se comportan, como decía Heráclito, como la enantiodromía, para los que les interesa esa palabra, ¿no? La enantiodromía de Heráclito era como los opuestos se transforman en uno en otro, que es la base de la dualidad, y el bien y el mal es la dualidad esencial. Quiero decir que estos están todos relacionados. Entonces, cuando uno quiere tocar cualquiera de estos temas, tiene que mirarlo en su contexto. Nosotros en la libertad. Ahora, la libertad, tal como está dibujada ahí, tiene una sombra. ¿Cuál es la sombra de la libertad? Que nosotros tenemos que sacrificar libertad para convivir en sociedad. Y lo que queremos es una sociedad donde sacrificamos el mínimo, no el máximo. Pero hay un sacrificio, hay una sombra, hay una necesidad de regular y de ponernos de acuerdo porque tenemos que convivir. Entonces, tenemos este mundo de estas cosas que están combinadas. Tenemos el futuro que afecta al presente. Y del futuro, lo que vemos del futuro son variables como esta, que voy a hablar un poco más adelante. El sol se muere, el salto evolutivo, la inteligencia artificial, la biología sintética, la desaparición del espacio, la transformación del tiempo en una variable, los multiversos, la vida extraterrestre, los 10.000 millones de personas que vamos a ser. Son muchas estas variables. Entonces, lo que hacemos es ver, aquí las están un poquito ordenadas, y lo que vamos a ver, de qué manera cada una de esas variables afecta a cada uno de los temas que están involucrados alrededor de la libertad. Por ejemplo, ¿cómo afecta el hecho que el sol eventualmente va a morir al tema de la historia, al tema del conocimiento? ¿Cómo afecta el salto evolutivo a la libertad? En fin. Pero es muy grande, por lo tanto yo voy a hacer un ejercicio hoy día restringido. Y eso es lo que les voy a entregar como tarea, que es un proyecto que yo quiero desarrollar con Axel, que es hacer esto de forma oficial. Tomar todas las variables relevantes del futuro que viene, el futuro que afecta al presente, tomar todas las variables relevantes del tema de la libertad y ver cómo afectan. Y por lo tanto lograr tener un mapa que tiene los desafíos concretos del mundo que viene en la libertad. Y por lo tanto ustedes podrían tener una matriz que tiene, digamos, 30 variables por acá y 10 por allá, 300 temas concretos para dar la batalla de las ideas en el mundo de la política. Como esto es muy complejo, entonces yo lo simplifiqué solo para el ejercicio. Voy a tomar 7 desafíos y 5 variables. Voy a tomar el hecho que la Tierra eventualmente se muere y que vienen los multiversos, salto evolutivo, la paradoja de la información, y las 5 variables que voy a tomar del mundo de la libertad son el sentido de la trascendencia, el bien y el mal, la libertad, la verdad y la justicia. Entonces la pregunta es cómo se cruzan estos 7 desafíos con estas 5 variables que son las que nos interesan. Y ahí va a aparecer esta matriz, que es la que yo quiero asociarme con Axel Kaiser, pero quiero asociarme con él para entregársela a ustedes. Mi proyecto es que lo pongamos en una plataforma web de ustedes, en una red internacional, donde ustedes se dedican a llenar estos espacios, con ideas de ustedes. ¿Cómo afecta la paradoja de la información a la verdad, a la justicia, al bien y el mal, al sentido? Voy a dar unos ejemplos después. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial? ¿Cómo afecta la biología sintética? ¿Cómo afecta la mente colectiva tecnológica a categorías como el sentido, el bien y el mal, en fin? Y si ustedes se hacen dueños de esta matriz y la siguen haciendo y la siguen cultivando, van a tener una hoja de ruta más maravillosa que nadie en el mundo tiene hoy día. Nadie que esté en el problema de libertad tiene una cosa concreta para hablar cuando entren a los foros, cuando entren a la discusión de la política, y que la van a hacer en forma, espero, colectiva, y nosotros, por supuesto, desde la Fundación les vamos a ayudar todo lo que esté en nuestro alcance, pero no tenemos agenda propia, queremos regalárselo, queremos que lo hagan de ustedes y nosotros, por supuesto, ayudarles. ¿No? Pero lo que vamos a hacer es vamos a recorrer un poco el camino para llegar acá, de manera que ustedes tengan los antecedentes. ¿Por dónde partimos? Partimos por la complejidad del ser humano sin ningún lugar a duda. La libertad es un concepto humano, ¿o no? No es un concepto de la naturaleza, es un concepto humano. Nosotros vivimos en un universo humanocéntrico. El universo en que vivimos, nosotros somos el centro del universo, aunque les parezca raro lo que estoy diciendo. La ciencia nos ha tratado de convencer que nosotros somos un piojo del universo, por allá, en un rincón, en una galaxia oscura. Es verdad, desde el punto de vista físico.
Desde el punto de vista nuestro, el universo en que vivimos es el universo que nosotros hemos construido. Los que crean que el universo está allá afuera se equivocan. El universo es una construcción nuestra. Yo tengo un hermano que es astrofísico, muy importante ya. Dice, el universo es un cuento coherente inventado por los seres humanos. Hoy día los biólogos, como Lipton, están diciendo que el universo es una proyección de las células. Y les voy a dar un ejemplo de por qué eso puede ser. Pero partamos por el ser humano. No se preocupen de esta lámina que es compleja, la van a tener. Pero lo que yo quiero decir es que después de 10.000 años no nos hemos puesto de acuerdo si existe la naturaleza humana o no y cuál es. Aquellos que dicen que saben cuál es la naturaleza humana son dogmáticos. Tenemos un mundo donde, yo llamo el mundo donde el alma vive, que no se apaga la luz, que es el mundo de la edad de la fe, los budistas, los judíos, cristianos, musulmanes y otras religiones. Después viene una época de la razón, está el existencialismo, el materialismo histórico, el evolucionismo darwiniano, después está todo el tema del contrato social, después vienen los psicólogos, todos tienen opiniones distintas de qué es lo que es el ser humano. Entonces, ¿quién se atreve a hablar en nombre? ¿Quién sabe cuál es la naturaleza humana? ¿Con qué pachorra podemos hablar que nosotros sabemos qué es lo que es el ser humano y por lo tanto sabemos lo que le conviene o no le conviene? Esa es la diferencia de nuestra posición. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros no sabemos, tenemos opiniones y tenemos investigaciones. Y parte de la dificultad es que el ser humano tiene una psique muy compleja. Esto de nuevo, no se preocupen por el tema del mapa, pero esto es una, así como existe, ¿han visto esas tablas de anatomía biológica? Cuando uno ve todas las partes del cuerpo, esta es simplemente una radiografía anatómica de la psique humana, desde el punto de vista de la psicología junguiana. Es enormemente compleja. Estas son teorías, esto no es que sea así, esto es una manera de modelar la mente humana que tiene conciencia, inconsciencia, barreras, restricciones, en fin. Entonces, lo que llamamos nosotros es a la humildad, a la tolerancia y a la pregunta. No a hablar libremente de qué es lo que es o no es el ser humano. Entonces yo hago la pregunta, estaba conversando con Axel antes de entrar a esta reunión. ¿Cuál será el misterio más grande para el ser humano? No sé si ustedes han pensado esa pregunta. ¿Cuál es el misterio que si lo resolviéramos, resolvemos todas las dudas que tenemos? ¿Cuál es el último misterio, por ponerlo de esa manera? A mí lo que me sorprende es que yo me encuentro con mucha gente y le pregunto, ¿y cuál es el misterio más grande? Y todos tenemos opiniones distintas, por supuesto, pero es increíble que una parte muy grande vive sin saber cuál es el último misterio. No es que sepamos que tenemos una opinión. Háganse la pregunta ustedes para sí mismos. Algunos dicen el origen, el futuro, el destino, el origen de la vida, la existencia de Dios, el alma, el bien, el mal, pero ¿cuál es el último misterio? Bueno, yo tengo la teoría, aquí voy a avanzar una teoría, una hipótesis, que el misterio más grande, desde el punto de vista del ser humano, es que tengamos misterio. ¿Ustedes creen que los monos tienen misterio? ¿Los perros tienen misterio? Tienen conciencia, pero no tienen misterio. El misterio es un atributo de la conciencia. La libertad es una palabra que viene de la conciencia. Entonces, ¿cuál será el más grande de los misterios? Yo digo, el misterio es que tengamos misterio. Por lo tanto, el misterio somos nosotros mismos. Entonces, no nos tomemos los seres humanos como un dato, tomémonos como una semilla que abre, no como una cosa que se cierra. Ahí está la libertad. Entonces, como decía la señora de Jung, siglo XIX, las mujeres del siglo XIX estaban jodidas. No tenían ni una oportunidad de sobrevivir en la sociedad, porque era una sociedad en esa época que todavía es patriarcal, pero en esa época era total y completamente patriarcal. Las mujeres no tenían oportunidad. La señora de Jung, en mi opinión, era más brillante que Jung. Y Jung nunca hubiese sido lo que fue si no hubiese sido por esta mujer increíble, que también era psicóloga. Y en un libro de la Emma Jung dice, la condición humana esencial, esta es una hipótesis, es que nosotros somos más que los animales, pero menos que los dioses. Heavy, ¿no? Entonces, si nos comportamos como animales, ya sabemos lo que pasa. Y si nos comportamos como dioses, es igual de malo. Todas las dictaduras son seres humanos que se creen dioses. Y todas las barbaridades son de los seres humanos cuando nos comportamos como animales. Entonces, nosotros estamos al medio. ¿Y qué significa que estamos al medio? Significa que nosotros vivimos entre lo misterioso y lo tangible. Ese es el espacio de existencia del ser humano, lo que en la literatura se llama el espacio imaginal. Por eso que nosotros vivimos en un mundo simbólico. Nosotros estamos entrando al mundo post-simbólico. Estamos dejando atrás el símbolo, que es lo más esencial de nuestra condición de civilización hasta acá.
Y estamos evolucionando un mundo post-simbólico. Entonces estamos entre lo misterioso y lo tangible. Y nosotros estamos al medio. Entonces nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos una propiedad, una característica. Esto no es que lo que es el ser humano, sino que la propiedad que tiene. Tenemos la propiedad increíble de que nosotros podemos entrar al mundo de los misterios y sacar cosas de ahí y transformarlas en cosas tangibles. ¿Sí o no? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí esta sala. No sé cuántos de ustedes han tomado conciencia de que estamos haciendo esta reunión en una idea, dentro de una idea. ¿Sí o no? Esta sala fue pensada por alguien, diseñada por alguien y construida. Por lo tanto, no estamos en la naturaleza, estamos en una idea. Cuando ustedes van volando en un avión, ¿en qué van volando? En una idea, ¿no? Yo he volado contra el consejo de mis amigos, pero es harto bueno, en Iberia. Y en Iberia, el avión de Iberia tiene una cámara arriba en la cola, arriba, que muestra el avión, que es una cosa majestuosa, el avión con esas alas majestuosas. Y fíjense lo sorprendente, que uno va dentro del avión, mirándose con la cara, mirando desde arriba, el avión donde uno va adentro. Explíquenme eso. ¿Cómo resuelvo ese problema? Porque voy volando en una idea. Esa es la fuerza de la libertad, que produce aviones, produce ideas. Entonces nosotros podemos materializar cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando nos movemos demasiado hacia lo tangible? Nos olvidamos de lo misterioso, nos transformamos en científicos. Y cuando nos movemos mucho para arriba y despreciamos lo otro, nos transformamos en místicos. Nuestro rol está al medio. Y por lo tanto vivimos en el espacio simbólico, en el mundo imaginal. Y eso es fundamental para entender parte de lo que es el ser humano. Y por lo tanto tenemos dos lenguajes. El lenguaje no es lo mismo que el idioma. El lenguaje es el mapa de realidad. El idioma es una herramienta de comunicación del lenguaje. Que nosotros los confundimos, como confundimos la mente y el cerebro, el Estado y el gobierno, todas esas cosas que confundimos normalmente. Ahí estamos. En ese espacio simbólico, imaginal, que en la literatura se llama el tercero excluido. Y nosotros tenemos la gran pugna de los que quieren ser objetivos con los que quieren ser subjetivos. Camino intermedio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al ser humano, a nosotros, a ustedes, a mí? Que nosotros, desde que aparece la conciencia, tenemos dos viajes. Tenemos un viaje hacia el mundo exterior y un viaje hacia el mundo interior. Los dogmáticos y los totalitaristas solo van al mundo exterior. Los fundamentalistas religiosos también van al exterior, como si tuvieran las verdades absolutas. Los dos viajes son necesarios. Ese es el dilema del ser humano. Así como tenemos que ir a lo misterioso y lo tangible, tenemos que ir hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo. Uno no puede dar si no tiene. Yo no puedo dedicarme a la ayuda social si no me he llenado primero de sabiduría. Tengo que llenarme yo para dar. Es como el dinero. Si yo quiero ser generoso con alguien y regalarle algo, tengo que tenerlo, ¿no? Por lo tanto, primero hay que llenarse. Entonces a mí me preocupa cuando gente que no se ha llenado empieza a dar cátedras o como debe ser. Ahora, el viaje del occidente fundamentalmente ha sido un viaje hacia afuera. Y lo que pasó es que olvidamos el viaje interior. El viaje interior a quién soy yo y cuál es mi tarea en esta vida. Y entonces, esta dualidad, encontramos cosas paradójicas del ser humano. Por ejemplo, todos nosotros tenemos diálogo interno, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabes? Cuando uno está en los deportes y la Pamela dice, ya Pamela, dale, lo voy a lograr, ¿sí o no? O cuando uno se recrimina, Patricia, cuando dice, no, la cagaste, ¿por qué hiciste esa cuestión? Te equivocaste. Yo dije, ¿quién habla con quién ahí? No sé si han pensado alguna vez. ¿Quién está hablando con quién ahí? Porque se supone que somos uno, ¿no? Bueno, resulta que no somos uno, somos varios. Y escuchamos voces, por ejemplo, todos cuando chicos y cuando grandes, quiero decirle que pasa exactamente igual, seguimos escuchando las voces de las mamás. Cuando la mamá dijo, no haga eso, y uno viejo va a hacerlo y se acuerda que la mamá dijo que eso no se hacía. Escuchamos voces internas muy raras, escuchamos de los hermanos, escuchamos de los pololos. ¿Qué es eso tan raro que tenemos diálogo interno? ¿Qué significa que tenemos diálogo interno? Que tenemos que ir a investigar eso. No podemos vivir hacia afuera solamente. Tenemos que vivir hacia afuera y hacia adentro. Por lo tanto, como diría Jung, el camino siempre es el camino intermedio, que no es el camino al medio, es el camino que permite hacer ese viaje. De repente tengo que ir para afuera, de repente tengo que ir para adentro. En la psicología se llama el fenómeno de la ansiedad y el fenómeno de la depresión, que no son enfermedades. La ansiedad, cuando se enferma uno, se transforma en obsesivo. Y la depresión, cuando se enferma, en deprimido compulsivo. Pero nosotros necesitamos
La depresión es la búsqueda interior, la ansiedad es la conquista del mundo exterior, necesitamos los dos. Entonces, en ese espacio simbólico, que es imaginal, que tenemos estos dos lenguajes, el lenguaje de la imaginación y el lenguaje de la razón, el lenguaje de la fantasía, que no es lo mismo que fantasioso, el lenguaje de la construcción y el lenguaje de lo tangible, de lo racional. Hemos construido una sociedad tecnológica asombrosa, ¿o no? Asombrosa, sin saber nada, con puras teorías. Entonces, sobre eso, 15 minutos. Mejor me levanto ahora y me voy. Quiero hablar de 3 condiciones esenciales de esta sociedad tecnológica. Lo primero que yo llamo la trama. Las 3 condiciones son la trama, lo inexorable y el drama, para partir. La trama es bien simple. Partió en el año 96, hace unos 22 años atrás. Muchos de ustedes no habían nacido quizás o estaban recién naciendo. Y esto ocurre en Nueva York. Esto lo indica el diario The Guardian y dice, el periodista dice, mañana Garry Kasparov, el mejor ajedrecista del mundo de la época, se va a sentar frente a la máquina artificial y va a defender a la humanidad en el juego más extraordinario de inteligencia humana que es el ajedrez. El juego por excelencia de la inteligencia del ajedrez. Y mañana juega el hombre contra la máquina para defender nuestra dignidad. ¿Y qué es lo que pasó? Perdimos. Perdimos, esa es la trama. Perdimos. Entonces Kasparov reclamó y dijo, no, es que yo me puse nervioso porque la máquina, la cosa, no sé qué, quiero la revancha. Entonces la máquina le dijo, sí. Y entonces la programaron para un año después, esto fue el 96, la revancha fue el 1997. ¿Y qué pasó? Perdimos de nuevo. Pero, ¿qué es lo interesante desde el punto de vista analítico? El año 96, cuando fue la primera competencia del Deep Blue, que hoy día es el Watson de la IBM, el del año 96 era capaz de hacer 100.000 cálculos por segundo. El ajedrecista más extraordinario puede simular 20 jugadas, por segundo no, por segundo no simula ni una, en un minuto, cuando piensa. El de 1997 hacía 200.000 por segundo. Ya Kasparov no quiso pelear más. Nos entregamos. Entonces, claro, podemos discutir si eso es inteligencia artificial o no. Podemos discutir. Pero lo concreto es que en el juego por excelencia de la inteligencia humana, la máquina le gana al hombre. Algo hay ahí que no es trivial, ¿o no? La máquina nos ganó. Y esas máquinas de hace 22 años atrás son nada. Son como un calculador frente a un computador de lo que hacen hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el siglo XX? Para entenderlo en su profundidad. Es que en el siglo XX la tecnología hizo una cosa increíble. Separó la inteligencia del cerebro. Esto no es menor. Separó la inteligencia se separó del cerebro y se empezó a poner en las máquinas, en los computadores, en todas las aplicaciones. Hay pequeños pedacitos de inteligencia. No es inteligencia como el ser humano aún, pero hoy día sí. Ahora, hoy día en el año 2018 sí hay inteligencia, no como el ser humano, pero inteligencia real. Entonces, ¿por qué vamos tan rápido? Porque tenemos toda nuestra inteligencia, tenemos toda la inteligencia acumulada y además podemos conectar las inteligencias nuestras. Entonces vamos muy rápido. Nunca había tanta inteligencia disponible por este fenómeno de separación y conexión. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Se está reacoplando, se está fusionando la inteligencia artificial con la inteligencia humana, se está fusionando la biología con la tecnología, que es la hipótesis de Ray Kurzweil, que se llama la singularidad, que es el principal exponente de la inteligencia artificial hoy día en el mundo, que fundó la Singularity University y que es el principal asesor de Google, donde se está entrenando el cerebro inteligente más grande del mundo, más inteligente que Watson de la IBM. Entonces, lo que se nos viene es un acople de la tecnología con la biología. Y claro, ustedes pueden decir que no les gusta, que no lo quieren, que es malo. No me condenen a mí como mensajero. Esto está ocurriendo. El dato inexorable, lo primero es la trama. El dato es que la Tierra se va a morir. La Tierra se va a morir. Es cierto que muy lejos. Yo me imagino que Axel les ha enseñado a ustedes que el poder de las ideas se testea cuando llega a los límites.
¿correcto? Cuando uno quiere testear la fuerza de una idea, uno la empuja hasta el límite, al límite, al límite, independiente de que no sea aplicable hoy día, es el límite el que define la potencia de la idea. Bueno, el Sol se va a morir y cuando se muere el Sol se muere la Tierra. Eso es cierto que está lejos, está a 5.000 millones de años, pero la idea no cambia. Por lo tanto, y si nosotros la sabemos, el futuro afecta al presente como el presente afecta al futuro. Nosotros y el inconsciente, ahora lo sabe la conciencia, el inconsciente siempre lo supo. El mundo va a morir. La Tierra no es un lugar permanente para el ser humano. Nos guste o no nos guste. Y la evidencia indica que independientemente si la tecnología ha afectado o no el cambio climático ocurre igual. Puede ir más lento, más rápido. El Sol se agranda todos los años un poquito porque es una bomba de hidrógeno que se está quemando. Y se va a quemar hasta transformarse en una gigante roja y después en un hoyo negro pequeñito. Entonces, si el mundo se va a morir y este no es un lugar permanente para la Tierra, por ejemplo, el ecologismo puro no tiene sentido. El cuidado del medio ambiente, por cierto que sí. Pero tratar de volver a vivir como vivíamos antes no se puede, porque hoy día somos 7.500 millones de seres humanos que dependemos de la tecnología para sobrevivir. Si nosotros volviéramos al ecologismo puro, en el mundo podrían vivir 800 millones de personas. ¿Qué hacemos? ¿Matamos 7.000? No se puede. Entonces, esa idea hay que traerla al presente. ¿Y cuál es el drama inexorable donde invitamos a la humildad? Es que en esta expansión del conocimiento las preguntas crecen más rápido que las respuestas. Y sin embargo, los enemigos de la libertad no nos dejan preguntar. Ellos creen que tienen la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en el mundo de la pregunta y del saber tenemos que distinguir lo que creemos que sabemos, porque son solo creencias. La ciencia, que es la que dice que sabe, lo único que ha hecho es cambiar sus paradigmas y los va a seguir cambiando. Está lo que creemos que sabemos porque no lo sabemos, lo creemos. Está lo que no sabemos que no sabemos. Perdón, lo que sabemos que no sabemos, y está que lo más importante, lo que no sabemos que no sabemos. Eso es lo más importante. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de humildad y exigirle a los fundamentalistas la humildad. Lo que no sabemos que no sabemos es lejos lo más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que nos hacemos cada día más ignorantes. Qué fuerte lo que estoy diciendo. A pesar de que hay más conocimiento, a pesar de que hay más información, a pesar de que hay más datos, nos hacemos cada vez más ignorantes en términos relativos, porque en términos absolutos sabemos más. Pero en términos del porcentaje de lo que sabemos en relación a lo que se podría saber, el porcentaje es cada vez más chico. Por lo tanto, somos cada vez más ignorantes en términos de la autonomía y por lo tanto necesitamos acoplarnos con el resto e interiorizar en redes porque no somos autónomos, somos cada vez menos autónomos. Y eso es una condición del siglo XXI que afecta a la libertad. Entonces se nos viene este tsunami encima producto del conocimiento. Otra lámina compleja. Lo que quiero decir es que cada uno de estos temas podríamos hablar horas. Podríamos hablar horas de la impresión 4D, 5D, de la nanotecnología, de los bots y los robots, del RFID, de la inteligencia artificial, de la internet y la web. Todo esto está convergiendo. Y esto es lo que afecta la libertad y la sociedad y a nosotros como seres humanos. Y de esto tenemos que entender. Ahora, en términos gruesos, este es un mapa del mapa, en términos gruesos. Uno, en lo grande. ¿Qué está pasando en lo grande? Estamos pasando del universo a los multiversos. Miren el cambio de paradigma gigantesco. Si efectivamente de la teoría de cuerdas se valida que hay muchos universos y no uno, todo lo que creíamos de la realidad cambia, ¿no? Entonces la humildad es importante. Desde el punto de vista de la materia, del origen de la materia, desde los chicos, esto es lo grande, en los chicos, hemos descubierto que la materia no existe. De un universo a muchos universos. De creer que la materia existe a saber que la materia no existe, son puras vibraciones. En la vida estamos reentendiendo la célula. La célula es mucho más potente de lo que pensábamos. La inteligencia de la célula no está en el ADN. ¿Sabe dónde está la inteligencia de la célula? En la membrana. Entonces aparece la epigenética. No estamos determinados genéticamente como nos dijeron, que son dogmas. Tenemos que empezar a pensar libremente. Si no estamos determinados genéticamente y existe la activación externa del gen adentro, entonces el contexto de la sociedad es muy importante. La célula es una cosa increíble. Cada célula, que es muy chiquitita, que es independiente y autónoma, tiene 100.000 sensores. Cada célula. Y los sensores son físicos, bioquímicos. Y aquí viene lo interesante. Captan emociones y captan creencias. No creencias religiosas, creencias sobre uno. Y esas creencias, entonces, con esos sensores son capaces de activar
genes y proteínas y fabrican la vida. Por lo tanto, ahora estamos entendiendo el efecto placebo, estamos entendiendo la causa de la fe, estamos entendiendo cosas que antes no se entendían, simplemente porque se abrió la mente. Y finalmente, en el tema del conocimiento, estamos pasando al cuarto paradigma de la ciencia, que los invito a que lo busquen. Estamos entrando al cuarto paradigma de la ciencia, que es el mundo de la posverdad, el mundo de los datos por sí mismo. O sea, es otra realidad. O sea, tenemos que pensar de una manera distinta. ¿Cómo pensamos? Esta es la teoría de Howard Gardner. Años 80 descubrió que las inteligencias múltiples. En esa época planteó 7 tipos de inteligencia. Si yo pregunto, ¿qué inteligencia cada uno de ustedes domina? ¿Cómo hacemos para que la educación estimule el máximo tipo de inteligencia posible? El mundo occidental está dominado por 2 inteligencias, la matemática y la lingüística. Pero hay otras que no es lo mismo. Todo este tema de Coleman, de la inteligencia emocional, y esto es pura basura comercial. No es verdad. Lo que es verdad es lo de Howard Gardner, que tiene una cosa científica. ¿Cómo se determina qué es lo que es una inteligencia? Entonces tiene 8 criterios para determinar si algo es inteligente o no. Y con ese criterio agregó 2 inteligencias más, la naturalística y la espiritual. Entonces, cómo pensamos no es trivial, no es una manera de pensar. Hay muchas maneras de pensar. Así pensaba el ser humano antes. Y quiero decirle que todavía hay muchos que piensan así. Los fundamentalistas piensan así. Después, en el siglo XX pensábamos así, con un poco más de tecnología, pero hasta el año 70 esta era la lógica de pensamiento. Y hoy día pensamos así. Y hay algunos que no llegan ahí todavía. Pero esto es lo que tenemos que aprender a pensar. Es una manera distinta de pensar la digitalización, que es la madre de todas las batallas. Y en este mundo digital, el átomo es el dato. El dato es el átomo del mundo digital. Y el dato es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que los datos son inertes y no es verdad. Nosotros, el ser humano, Demócrito, cuando empezó a hablar del átomo, ya voy a terminar como pueda. No he llegado a la parte más importante siquiera, pero voy a terminar igual. Se quedan con la presentación y tenemos tiempo para las preguntas. Aquí viene el tema de la Internet de las cosas, el Deep Learning Machine, la realidad aumentada, en fin, es una manera de pensar distinta. Si yo pregunto, si nosotros pasamos entre 10 a 12 horas diarias frente a pantallas, ¿vamos a seguir pensando como pensábamos antes? Claro que no, porque si la realidad nos viene por el mundo digital es total y completamente intervenido, es trucho, no es verdad. No es verdad en el sentido de la palabra clásica, la verdad. Es todo manipulado. Hoy día nosotros vemos una película moderna, no sabemos qué parte la hizo un computador y qué parte es natural. Por lo tanto, estamos cambiando nuestro concepto de naturaleza. Estamos cambiando nuestro concepto de naturaleza. Todo esto aquí es lo que va a la humildad, a la pregunta. Y cuando uno es humilde, ¿qué es lo que requiere? Libertad. Libertad para poder pensar. Voy a saltarme esta parte porque quiero decirles que lo virtual no es nuevo. Lo nuevo es lo digital. La virtualidad existe desde que existe el hombre. El lenguaje es virtual, la fe es virtual, las ideas son virtuales, las teorías son virtuales, los símbolos. El dinero es virtual, ¿o no? Hoy día el dinero, que me corrija el profesor Pater, ¿sí o no? El dinero tiene valor porque creemos que tiene valor, no porque tenga valor en sí mismo. Es fiat, es una creencia, es todo virtual. La digitalización es la última tendencia de lo virtual. Es una manera particular de virtualizar, que es la objetivación de lo virtual. Y eso tenemos que tener cuidado porque el ser humano es en esencia subjetivo. Entonces cuando estamos entrando en una sociedad que quiere objetivar, estamos negando una parte esencial del ser humano. ¿Y qué es lo que hace la digitalización? Ya para ir entrando a la cosa profunda. La digitalización produce un cambio de realidad, estamos pasando una frontera a otra realidad literal, ontológica. ¿Por qué sabemos que es otra realidad? Porque la digitalización produce 2 efectos centrales de la realidad. 1, elimina el espacio, elimina la geografía. Y 2, estira el tiempo lo hace variable. 2 condiciones que en el mundo actual nosotros no tenemos, la geografía es importante y el tiempo es una constante. Veamos el ejemplo. Para nosotros los seres humanos un segundo es nada, ¿sí o no? Nada del ser humano se cuaja en un segundo, quizás con la excepción del último segundo. Pero ninguno de los que estamos acá ha llegado ahí, así que yo he estado cerca, pero no llegué. Así que no sabemos de segundo. Pero lo que sí sabemos es que para nosotros no es nada. Pero para una máquina, un segundo es mucho tiempo. Aquí tienen un computador de hace 5 o 6 años atrás que es capaz en un segundo de hacer 35 trillones, miles de billones de operaciones por segundo.
En un segundo. Entonces la pregunta, ¿ese computador tiene más tiempo que yo o no? Mucho más, po. Ese en un segundo capaz de hacer una cantidad enorme de cosas. Y eso no es nada. El computador que le seguía hacía 400 trillones de operaciones por segundo. Entonces, este segundo computador tiene más tiempo que el anterior. Mucho más, pues 10 veces más tiempo. Y ahora estamos hablando de cuatrillones. O sea, billones de billones sería, o millones de billones, no sé, ya me perdí. En un segundo, 20 cuatrillones de operaciones. Fíjate la cantidad de cosas que puede hacer una máquina en ese tiempo. ¿Es más poderosa que nosotros o no? Muchísimo más poderosa, independientemente si tiene inteligencia artificial. Y miren lo que pasa hoy día, hasta en la última, esto de la semana pasada. En realidad es de junio. Ahora el computador más potente lo tienen los americanos, van turnando con los chinos, para los que creen que los chinos no son poderosos. Los chinos en ciencia y tecnología son top notch. Este último computador que está en Estados Unidos es capaz de hacer en un segundo la misma cantidad de cálculos que pueden hacer 6.300 millones de seres humanos. ¿Qué posibilidad tenemos de competir con los computadores? Ninguna, y estamos recién partiendo. Viene todavía la computación cuántica, la computación biológica, en fin, esto es solamente el inicio. Entonces el tiempo, la geografía desaparece. Yo puedo hablar con mi hijo que está en la China y verlo por la pantalla, no hay geografía. Y el tiempo además se estira. Entonces es otra realidad. Y aquí viene una pregunta que levantó Kenneth Boulding en los años 80. ¿Puede evolucionar la evolución? Es buena pregunta, ¿o no? No sabemos la respuesta. Pero ¿cuántos de ustedes han usado anteojos de realidad virtual? Cuando ustedes están con anteojos de realidad virtual, el mundo externo desaparece, ¿no? ¿La realidad virtual está en el anteojo? No, ¿verdad? Está programada ahí. Pues, es como cuando uno prende la televisión a ver un partido de fútbol, los jugadores no están dentro del aparato de televisión. Fue programado. Bueno, desde un punto de vista filosófico, profundo, ¿qué argumento tengo yo para decir que mis ojos no son un anteojo de realidad virtual generado por la célula? ¿Hay algún argumento para decir que no es así? Y por lo tanto, la célula efectivamente programa la realidad ahí. Ahora, ¿cuál es la gracia de entender esto? Que si entendemos que la realidad es una programación, que nunca pierdan de vista esto, uno puede cambiar el canal. Ahí está la libertad, que nos dejen cambiar el canal. ¿Y qué es lo que quieren los totalitarios? Que haya un solo canal, ¿o no? Y nosotros queremos que haya muchos canales. Voy a saltar este ejemplo, pero solo para decirles que nosotros hoy día creemos que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol, junto con los planetas, y los planetas giran en forma elíptica, ¿no? Esa es la verdad oficial hoy día, ¿no? Nosotros nos reímos de los que decían que la Tierra era plana, y si yo les digo que los planetas no giran en forma orbital alrededor del Sol, ¿qué dirían? Que estoy loco. Es obvio que giran alrededor del Sol en forma orbital. Pensarían que anoche que llegué tarde me fue uno, antes de venir todavía estoy afectado. Si tienen, conviden. Ya sé que estuvieron hasta las 4, no tienen que haber estado inspirados. Si yo les digo, los planetas no giran en forma orbital. Entonces, ¿qué es lo que hace la resistencia del ser humano? No, si yo sé que giran en orbital, yo lo he visto. Cuando yo muestro esto, ¿qué es lo que decimos todos? Ese es el sistema solar, ¿o no? Ahí están girando alrededor orbitales. Pero ¿es ese el sistema solar o esa es una caricatura? Es una caricatura. Nadie nunca ha visto el sistema solar así y nosotros lo vemos y decimos, ese es el sistema solar. ¿De dónde? El conocimiento doblega los sentidos, una propiedad increíble del ser humano. El conocimiento doblega los sentidos. Yo veo cosas que las veo y el conocimiento me dice, no es así. Yo veo el sol moverse y el conocimiento me dice, no se mueve el sol, me muevo yo en la tierra. ¿Alguno ha visto la tierra moverse? En estado sobrio, por supuesto. ¿Alguno de ustedes la ha visto moverse? Y sin embargo todos creemos que se mueve. Y lo más probable es que se mueva, pero estoy diciendo que el conocimiento es el que nos dice que se mueve, no el sentido. Entonces cuando nosotros estamos cambiando los sentidos por la tecnología, ¿qué es lo que es? No lo sabemos. Entonces, yo le digo, los planetas no se mueven así. Los planetas se mueven en forma helicoidal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos parados en la punta del sistema solar, viéndolo aquí. ¿Qué pasa si me paro más lejos? ¿Qué es lo que hace la ciencia y tecnología? Me voy a dar cuenta que el Sol también se mueve.
Por lo tanto, si se mueve el Sol, los planetas van haciendo esto. ¿Sí o no? Se mueven en forma helicoidal. Y si además consiguieron el movimiento de la galaxia, entonces ya el movimiento ese es el movimiento real del planeta, si es que yo lo quiero entender desde el punto de vista ontológico. Entonces, si me quedo con la reducción de la Tierra plana o el planeta orbital, nunca voy a entender la realidad. ¿Por qué la libertad? En esta pequeña secuencia. Las personas somos muy distintos. Y nosotros queremos seguir siendo distintos, no queremos ser iguales. Esta es la diversidad. Hay gente rara, hay gente pesada. ¿Sí o no? Nerds. Australianos. Ahueonados. Guapas. Narcisistas. Especiales. Pobres. Brillantes. No sé qué poner. Valiente lo voy a poner por ahora. Altos y bajos. Religiosos de un tipo, religiosos de otro. Punk. Ejecutivos. Tenemos reyes, existen reyes hoy día. Existen jaleros. Existen distintas alternativas sexuales. Somos muy distintos. No queremos ser iguales. Queremos ser lo que somos. Queremos una sociedad que me permita ser lo que soy, cualquiera de eso. ¿Por qué tengo que ser de una cierta manera? Yo quiero la libertad de ser lo que soy. Quiero saber quién soy y cuál es mi tarea. No quiero endoctrinar, quiero pensar. Entonces, todo este predica la libertad. ¿En qué somos iguales y en qué no es otra cosa? Bueno, este tema me lo voy a saltar, pero veo que a las mujeres les interesa, pero chiquillos, hombres, estamos hasta la corneta. Entréguense. La mujer va a dominar la sociedad, eso es una tendencia, esas son las cosas que el futuro afecta al presente, ya lo sabemos. La literatura está llena, las mujeres jóvenes ganan más que los hombres. No es verdad eso, en todas partes del mundo las mujeres van más a la universidad, generan más empresas, están en los puestos más importantes, en forma de tendencia. O sea, y además está la tesis, lo voy a dejar para los comentarios, está la tesis de Brian Sykes, que la especie masculina está en extinción. Y efectivamente está en extinción como ha pasado en varias especies, porque el cromosoma básico es XX. No es verdad que la mujer desciende de la costilla del hombre, eso es mentira científica hoy día. La verdad es que el hombre es un experimento de la mujer, el primer gen es XX. Pero incluso la Biblia, si la leen, van a ver que hay dos creaciones de Adán, el Adán primordial y el Adán después, el Adán primordial, hombre y mujer a la vez. Pero en fin, viene el reinado de la mujer. ¿Qué será eso? No lo digo ni bien ni mal, digo que las mujeres son distintas que los hombres. Hay muchas cosas que somos iguales, pero son distintas. O sea, la pregunta para las mujeres que están acá, ¿cuál es la agenda real de la mujer? Porque si la mujer va a gobernar como lo hacíamos los hombres, es para peor. Pues. Si la mujer se pone patriarcal, que ha tenido que hacerlo para competir con el hombre, pero si su agenda de gobierno es patriarcal, va a ser peor que los hombres. Los hombres somos bien básicos, ¿no? Somos... Cuando se juntan dos, hola huevón, ¿cómo estás? Se juntan dos mujeres y es un escáner, ¿no? Es otra manera de mirar el mundo. Entonces, ojalá que la agenda femenina es una tarea para los libertarios. ¿Cuál es la agenda femenina de verdad? ¿Cuál es la diferencia en la agenda? Hay que prepararla, tienen que hacerla. Y aquí viene una pregunta muy profunda. La voy a poner acá en este... Esta es la historia oficial, así es el universo, según la ciencia. Y se explica con cuatro grandes fuerzas. 4 grandes fuerzas para entender todo el universo. Es un poquito mucho, ¿no? Yo les voy a hacer esta pregunta y la voy a dejar abierta. Nosotros tenemos esta historia oficial del universo, la expansión del Big Bang y qué sé yo, la creación de las galaxias, que hoy día dicen que se expande en forma indefinida, con una materia oscura y una cosa oscura, en fin. Pero esta corriente del universo, que sigue, el universo sigue expandiendo, pero aparece la vida en la Tierra, y la Tierra empieza una evolución, o sea, el ser humano empieza una evolución por su cuenta. Una evolución por su cuenta. Si la pregunta es, ¿son parte de la misma evolución o son distintas? O sea, cuando uno va a estas preguntas de acá,
los estados, las guerras, la economía, la política, el arte, la música, el deporte, todo eso que hace el ser humano, ¿estaba en el Big Bang? Por favor, háganse la pregunta. Porque teóricamente tiene que haber estado en el Big Bang como potencia, ¿o no? Entonces no somos tan insignificantes en el universo. O es una historia que diverge, ¿no?, que va hasta realidad digital. Y por esta realidad digital nos salimos del universo, literalmente. Que también nos podemos salir del universo de forma espiritual. Estas son cosmogonías, para entender que vivimos cosmogonías distintas, ¿no? Entonces voy cerrando. Hoy día, a la final de la segunda década, principio de la década 3 del siglo XXI, estamos frente a lo que se llama una gran bifurcación. Este es el tema de un libro que escribí con mi hermano que se llama Infierno Paraíso. Pero la pregunta que ustedes van a tener en 10 o 15 años más, sus hijos de todas maneras, cuando nazca la guagua y que van a ser de un útero artificial, por lo demás la reproducción va a cambiar, termino. Cuando estén en la clínica, ¿le van a poner el chip al hijo o no? No sabemos. O sea, desde hoy día decimos que no, pero si no le ponen el chip no va a ser competitivo. Aquí está la bifurcación, los que se ponen el chip y los que no se ponen el chip. El 99% de la población no tiene más alternativa que seguir hacia el mundo tecnológico, porque si no, no sobrevive. Y los que no le pongan el chip no son competitivos, son los virus que atacan el sistema. La gran bifurcación de la historia. Ustedes son parte de esa bifurcación, nosotros somos la última generación que la vive. Entonces llegamos a la síntesis, que es lo que yo les quería mostrar. Que lo voy a terminar rápido porque quiero que lo hagan ustedes. Tengo variables del mundo digital. La Tierra se muere. El futuro afecta al presente como el presente afecta al futuro. Estamos en un salto evolutivo, que no sé si es realidad o ficción. Está la paradoja de la información, de la que ya hablamos. Está el hecho de que somos 10.000 millones de seres humanos conviviendo. Está la brecha digital, que es lo que genera la segregación, la diferenciación en el futuro. Está la inteligencia artificial que puede ser autónoma. Y está la mente tecnológica colectiva que nos pone en Orwell. Y por otro lado están las preguntas, el sentido, el bien, el mal, la libertad, la verdad, la justicia. Y en cada una de estas casillas, ¿cómo afecta esta variable? ¿Cómo afecta? Y yo les voy a mostrar algunos ejemplos para pasarle. Por ejemplo, la cosmogonía nueva del multiverso. Todo lo que pensábamos es distinto. Eso es el impacto de la realidad en el sentido. Este es el impacto de los 10.000 millones de seres humanos. Piensen ustedes, 10.000 millones de seres humanos a la velocidad que nos movemos en auto. ¿Cuántas veces nos topamos? Piensen, yo vengo de una historia en Chile, éramos 2 millones de personas. No habían tacos, no había nada. Cuando son 10.000 millones de personas se cruzan todo el rato, ¿no? Se están topando, como pasa en el taco hoy día, ¿no? Mientras más nos cruzamos, más regulaciones se necesitan. Se necesitan, ¿o no? Al punto en que empieza a ser impositivo. Entonces, estos 10.000 millones no son triviales. Las regulaciones son necesarias. ¿Pero cuál regulación? Cuando tengamos la mente tecnológica colectiva, que se está formando en la nube, que es la web 4.0. ¿Qué es lo que es bien y mal? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué libertad tenemos ahí? Cuando hay inteligencia artificial que resuelve todos los problemas objetivos y finitos, ¿hay espacios para la subjetividad? Esencial del ser humano. Entonces, la inteligencia artificial conspira ¿contra qué? Contra la subjetividad. Entonces tenemos que entender. Conspira contra las verdades alternativas, conspira contra la justicia. Otra cosa que ocurre hoy día con los 10.000 millones y la tecnología, este tema de la posverdad, las lógicas. Nosotros venimos de un mundo de lógica deductiva, inductiva, y hoy día saben cómo se valida una hipótesis por consenso. Es verdad lo que la gente cree que es verdad, porque vamos muy rápido. Entonces, un movimiento político dice el lucro es malo para la educación y se instaló como posverdad. Nadie quiere discutir el problema de fondo, ¿o no? Este tema que se está discutiendo hoy día sobre el género, sobre el feminismo, se va a imponer como posverdad, no como una idea profunda, son opiniones. Y por último tenemos el tema de la verdad oficial, que es contra lo que todos peleamos. Entonces, estos son ejemplos de cosas. Entonces, ¿qué es lo que le propongo yo a Axel? Le propongo que hagamos esto, pero con 25 variables acá y no más de 10 hacia allá. Que nosotros le hagamos una primera semilla, pero que ustedes lo manejen a través de una herramienta virtual, todos ustedes, y le vayan llenando, y vayan discutiendo cómo afecta el gap digital a esto, a lo otro, acá. Y ustedes le pueden agregar variables para arriba, para abajo, para el lado, y se transforma en una matriz que tiene
los grandes desafíos de la libertad en el siglo XXI. ¿De dónde? De los jóvenes, de los que entienden esto. Nosotros somos viejos, entendemos poco. Pero si ustedes lo hacen como trabajo en red, no tienen para qué juntarse. Ahora, cada vez que se juntan lo pueden discutir y pueden ponerse de acuerdo cuáles son o cuáles son las diferencias que tienen de opinión. Tendríamos una hoja de ruta para el siglo XXI manejada por ustedes como un movimiento, en mi opinión, más poderoso de la libertad en el siglo XXI. Voy a terminar con una cosa negativa y una cosa positiva. Lo que se nos viene, queridos amigos, es muy duro. El imperio de la tecnología es de tendencia dictatorial. La tecnología es racional. El ser humano es ambas. Norbert Wiener, para los que lo conozcan, es el inventor de la cibernética, de la inteligencia artificial como concepto en el año 40 del siglo pasado. Es el gran gurú, Norbert Wiener. Y cuando se estaba muriendo Norbert Wiener, ya viejito, yo lo pesqué en una entrevista y dice, mirando hacia atrás, ¿qué opina de su gran obra de la tecnología? Dice, la cagamos. Dice él, nos equivocamos. No salió como nosotros queríamos. O sea, nosotros hemos modificado tanto el medio ambiente, hemos modificado tanto la realidad de la sociedad, que ahora tenemos que cambiarnos nosotros para poder vivir ahí. No, ese no era el objetivo. El objetivo, dice, es que queríamos máquinas cada vez más inteligentes y más serviciales para el hombre. Queríamos que las máquinas se subordinaran al ser humano. Pero dice, ¿qué es lo que hemos descubierto? Que la total inteligencia y la total servidumbre no van nunca de la mano. Y ese es el desafío que nos enfrentamos. Esa es la pelea que tienen ustedes por delante. Nosotros lo que hicimos, hicimos, lo que no hicimos, no hicimos, y lo más importante es que lo más probable es que la hayamos perdido. Ahora la parte optimista. Yoga. Que como pueden ver, yo no practico. Esta es la posición más difícil del yoga, porque es doblar la espalda para el lado equivocado, ¿no? La espalda no está hecha para doblarse para atrás, está hecha para doblarse para adelante. Esta está doblada casi en 90 grados, entonces dice aquí este gurú, no se le ocurra tratar de hacer eso. Esto lo logran los gurús después de 30 años de trabajo, no solo físico, espiritual. Esto es muy peligroso, usted se va a quedar paralítico para toda la vida, no lo haga. ¿Y qué es lo que decimos nosotros aquí en Chile? Que la libertad todo lo puede. Se puede. Gracias. Como les dije en la presentación, si alguien la quiere, la piden nomás. Bueno, la pregunta es medio larga, pero me acaban de pedir que la haga corta, o sea que la voy a decir rápido. Tenemos incógnitas tan grandes acerca del universo, la materia oscura, la energía oscura, la constante cosmológica, la paradoja de Fermi, incompatibilidades de la física cuántica con la clásica y mucho más. Y esto mismo es lo que forma parte de la nube de misterios que usted dice, y es la búsqueda de esas respuestas y preguntas anteriores, lo que hasta el momento nos ha hecho progresar como especie. Entonces, tomando en cuenta que usted plantea que no podemos deshacernos de la nube de misterios porque dejaríamos de ser humanos o perderíamos la esencia humana, ¿de qué nos sirve buscar respuestas a estas preguntas si nos va a deshumanizar? ¿Para ser humanos necesitamos ser ignorantes o evolucionamos en algo más que humanos al encontrar respuestas a estas preguntas? Yo te dije al principio que yo traía preguntas, no respuestas. Pero el misterio es lo que nos mueve. Las preguntas crecen más rápido que las respuestas y eso nosotros tenemos que permitir que siga siendo así. Lo que no queremos son las respuestas oficiales. Entonces, efectivamente, en ese proceso, que en base a teorías, no en base a certezas, en base a teorías somos capaces de hacer esto, que es una propiedad del ser humano. Y mientras sigamos teniendo estas preguntas y estos misterios, vamos a seguir cambiando, evolucionando y buscando. Lo que no queremos es que alguien diga, solo podemos ir por allá. Esa es la respuesta, que nos permitan enfrentarnos a los misterios, que no hayan misterios oficiales. Y los misterios van a seguir existiendo. Ahora, ¿de dónde viene la paradoja que presentas tú? La paradoja viene de que nosotros los seres humanos necesariamente vivimos en un espacio de realidad de imperfección. Nosotros somos imperfectos. ¿Por qué sabemos que somos imperfectos? Porque nos resfriamos, porque vamos al baño, porque sufrimos, y finalmente nos morimos. La perfección no tiene esa característica.
La perfección no cambia, o cambia de una manera absoluta, permanente todo el tiempo. Entonces, siendo imperfecto, una cosa extraordinaria, a mí maravillosa del ser humano, es que nos preguntamos por la perfección. ¿Cómo lo imperfecto puede preguntarse lo perfecto? Si somos imperfectos, la perfección no nos cabe en la cabeza, ¿no? No nos cabe en la razón, pero nos cabe en la experiencia. La experiencia, que solo se vive en el presente, la razón casi nunca está en el presente. ¿Se han dado cuenta de eso, no? La razón viaja para el pasado, viaja para el futuro, a veces se pega unas pasaditas por acá en el presente. Todo este mindfulness y toda esta cosa es para tratar de que la mente pare un rato por acá. Pero el destino de la mente es conectar el pasado con el futuro. Por eso el futuro afecta al presente. Por eso es que el pasado cambia. Ustedes tienen conciencia de que el pasado cambia, ¿no? ¿Que la historia cambia? ¿O ustedes creen que la historia es inamovible? No es lo mismo mirar el siglo X desde el siglo XI que mirar el siglo XX o el siglo XXI. Tenemos más información, más conocimiento, vemos otras cosas. Si yo les hago preguntas sobre el pasado de ustedes, de qué hacían hace 15 años atrás, me van a contestar en forma probabilística. ¿Cómo el pasado puede ser probabilístico? El pasado cambia. Porque pasado, presente y futuro es una separación de la conciencia. El tiempo es uno, sea lo que sea, el tiempo es uno. Entonces, ese drama de que nosotros somos capaces de, en la mente imperfecta, abrirnos la pregunta de lo perfecto. Esa es la paradoja, la paradoja de Gödel, el teorema de la incompletitud. Nosotros como imperfectos nunca vamos a ser capaces de entender la perfección. Y sin embargo queremos, y hablamos de Dios, hablamos del todo, hablamos de la nada, hablamos de eso, porque tampoco podemos dejar de intentarlo. Y aquí viene la paradoja, que el ser humano que representa lo imperfecto, que es el número 2 en la numerología, el número 1 es la totalidad, la divinidad. El ser humano, lo imperfecto que somos nosotros, es lo más grande después de lo imperfecto. Miren la paradoja. Lo más grande después de la perfección es la imperfección. Porque ya más adelante, el 3, el 4, el 5, ya no, tan lejos de la perfección no se lo cuestionan. Nosotros como estamos tan cerca somos capaces de olfatearlo. Entonces, disfrutemos nuestra imperfección. ¿Y cómo se disfruta la imperfección? ¿Cuál es el imperio de la imperfección? La libertad. La imperfección significa que hagamos por prueba de error. Tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos derecho a ir por prueba de error. Tenemos derecho a hacernos las preguntas. Tenemos derecho a preguntarnos por nosotros mismos. No queremos ser iguales al otro, pero queremos ser iguales en derecho. Pero tú quieres ser distinto que yo. Es más, tú quieres ser mejor que yo. Y lo más probable es que seas, porque tenés mucho tiempo que yo ya no tengo. Pero acotamos con la perfección. Y por eso acotamos con Dios, acotamos con la nada, como sea. Pero el occidente trabaja en la perfección como uno. Nosotros, el uno es Dios. Pero los orientales trabajan con la nada, con el cero. Son dos teologías total y completamente distintas, ¿o no? Ir a la nada, ir a... Los orientales, los budistas dicen, no hay creador. Por lo tanto, no hay ni principio ni fin. Hay solo cambio. There's no beginning, there's no end, there is only change. Y nosotros en Occidente decimos, hay creador y por lo tanto hay principio y hay fin. ¿Dijo, no? ¿Y quién tiene la razón? Bueno, que los budistas vivan como budistas y que los católicos vivan como católicos y que los musulmanes vivan como musulmanes. Pero siempre estamos con la sombra de la perfección. Y esa se puede con la pregunta. Y la pregunta es el imperio de la libertad. Bien. Me va a costar un poco formular la pregunta, así que le pido que me tenga paciencia. De más está decir que ni siquiera entiendo qué siento en este momento. O sea, es interesante, nada, estoy anonadada. Ahora, la cuestión es esta. Habló de que cada persona tiene su universo, digamos. Y quiero saber si piensa usted que... Primero, si existe de verdad tipo, una manera de trascender, hablo de una manera espiritual, y que si esa trascendencia puede cambiar nuestra biología o nuestro entorno, o incluso nuestro propio universo. En lo personal yo pienso que sí, pero es una creencia personal. Yo me relaciono con esa perfección con el concepto de la sincronía. Yo creo que la sincronía es lejos
el camino espiritual más potente del siglo XXI, porque es un camino generoso. Todas las tradiciones espirituales requieren el concurso de la sincronía, que es un término que acuñó Jung y Pauli en su momento. Jung desde la mente y Pauli desde la física. Pauli premio Nobel en física cuántica. Y no sé si saben la historia, pero Pauli era un monstruo, era un Villegas cualquiera. Pauli era un genio, reconocido como genio desde chiquitito, pero era un tipo totalmente limítrofe y llegaba curado a las clases, insultaba a todo el mundo, tenía como poderes psíquicos porque entraba en un laboratorio y reventaban las cosas, era un desastre, maltrataba a todos sus colegas, como Villegas. Y estuvo casado con una prostituta, le fracasó, un tipo complejísimo, pero brillante. Entonces, era tan límite, se quejaban tanto de él, en esa época no había los medios de comunicación, si no lo hubieran fulminado, que le dijeron, si usted quiere seguir en la universidad tiene que ir al psiquiatra. Y el mejor psiquiatra de la época era Jung, se lo mandaron donde Jung. Y se conocieron y se enamoraron. No biológicamente, sino que se enamoraron las mentes. Porque Jung había encontrado la sincronía en la mente y él había encontrado la sincronía en el átomo, en la cuántica. Y empezaron a trabajar la psicofísica. Una cosa maravillosa, que se murieron los dos y nadie lo entendió, ahí murió. Y Jung lo sanó. Pero ahí quedó acuñada la sincronía que tiene. La sincronía es lo que permite entender el abismo entre la mente y el cuerpo, entre el alma y la biología, si ustedes quieren ponerlo de esa manera o como lo quieran poner. Entonces, todas las tradiciones espirituales necesitan el concepto de la sincronía, que es como lo subyacente que permite que esto funcione, que sería como el mundo implicado de Bohm. Tú que parece que eres físico, ¿no? ¿Sí? ¿O te gusta la física? Bueno, el mundo implicado de Bohm, donde están los programas. ¿Cómo sabe un átomo que tiene que organizarse como átomo? ¿Han pensado esa cosa? ¿No? ¿Cómo sabe un átomo organizarse como átomo? Entonces Bohm dice, porque hay un modelo de átomo que está en la realidad subyacente, en el mundo implicado. Hoy día no nos cuesta nada entender eso porque está en internet, ¿verdad? Entonces, me conecto al internet y bajo la cosa. ¿Sí? El mundo implicado es una internet natural, a donde están los programas. Entonces, por ejemplo, cuando una gusano se transforma en mariposa, las células se mueren todas, ¿o no? ¿Cómo saben las que quedan transformarse en mariposa? Entonces, lo que hace es que baja el programa de mariposa del mundo implicado y genera la mariposa. Entonces, la sincronía es un concepto generoso porque todas las tradiciones espirituales requieren de sincronía y después tienen sus interpretaciones de sus dioses. Entonces, si partimos por la sincronía, cada uno puede tener la religión que quiere, la mirada que quiera, pero esa es la generosa, esa es la tolerante, esa es la que acepta a todos. Esa es mi conexión con eso. Y por lo tanto, yo desde la sincronía, mi respuesta a tu pregunta es sí, creo en eso. Y creo que la sincronía es la que permite trascender, y la sincronía es un lenguaje. Yo hago cursos de sincronía en los talleres espirituales y enseño a leer el lenguaje de la sincronía, que es el lenguaje, las señales de la existencia, para entender, porque la sincronía manda señales. Mucho de eso viene por los sueños, viene por otro. En fin, la sincronía es un camino generoso de espiritualidad para el siglo XXI. Eso es lo que yo creo. Acá tenemos otro minuto. Buenas tardes. Entre tanto, idea de perfección e imperfección, todo me acordé de Descartes. Y que, ¿Te acordaste de quién? de Descartes, René Descartes. Canalla. ¿Canalla? Quería, en una parte en su discurso del método, habla explícitamente sobre las máquinas. ¿Sobre? Las máquinas. Las máquinas. Las máquinas y cómo él consigue que una máquina nunca podría ser tan inteligente como un humano porque nosotros tenemos razón como un instrumento universal y que sería fácilmente identificable la máquina porque depende de la disposición de sus órganos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esto? De Descartes tengo la peor opinión. Descartes, aparte que Descartes es fundamental para la razón, fundamental en el mundo científico, obviamente. Y Descartes es clave para el método inductivo y por lo tanto la ciencia. Pero la ciencia cometió el error de separarse de la espiritualidad de manera excluyente. Desde el punto de vista de la lógica, Descartes es el dualismo por esencia, ¿verdad? Hoy día nadie cree en el dualismo. Ese es el punto, muy poca gente cree en el dualismo esencial.
La mayor parte de la gente cree que la realidad es una sola, indivisible. Que no entendamos cómo se conecta es otra cosa. Esa es la enantiodromía de Heráclito, cómo una cosa se transforma en su opuesto. Si una cosa se transforma en su opuesto, quiere decir que son lo mismo. Lo que conversaba con Axel, cuando dicen los budistas, una vara tiene dos puntas, ¿sí? Pero es una vara. La sabiduría consiste en mirar la vara y no las puntas. Entonces nosotros en el mundo cartesiano miramos las puntas y no la vara. Entonces, Descartes, siglo XVII más o menos. Antes que Descartes, en el mundo predominaba la lógica aristotélica, la lógica deductiva. ¿Se acuerdan de la lógica deductiva, el silogismo? Todos los perros ladran. El mío se llama Banjo. Banjo ladra, ergo, Banjo es perro. Entonces Descartes, entre las muchas cosas maravillosas que hizo, a pesar de que yo le tengo un cierto animosidad, pero mucho respeto. Descartes en el siglo XVII, frente a la deducción, el principio silogístico es muy lento porque es perfecto, es deductivo, solo acepta perfección, la lógica deductiva aristoteliana. Entonces Descartes en el siglo XVII se presenta frente a la historia y dice, no, aquí hay un problema, no. Entonces le pega un grito a Aristóteles a través de la historia. Siglo XVII, Aristóteles -3, dice, ¡Aristo! Le grita, imagínense los gritos de la historia, tiene que moverse por 20 siglos, ¡Aristo! Y Aristóteles que estaba durmiendo, se despierta y dice, ¿quién me está llamando? ¿Alguien? ¿Quién me está llamando? Yo, soy Descartes del siglo XVII. ¿Qué te pasa? Tengo un problema conmigo. ¿Y qué problema tenés? Le dice Aristóteles. Ya se empezaron a hacer amigos. Entonces, tengo un problema, le dice Aristóteles, porque la lógica deductiva es perfecta en la medida que los supuestos sean correctos. Que todos los perros ladran. ¿Y qué pasa? Le dice, si los supuestos no son verdad. ¿Qué te pasa? Le dice Aristóteles. Pues, los supuestos los pongo yo, soy Aristóteles. Yo no me equivoco. Sí, bueno, pero si no todos los perros ladran. El silogismo no funciona, ¿no? La deducción no funciona. No, pues, se pelean y cortan las relaciones. Entonces Descartes dice, no, pues, yo antes de usar la deducción tengo que demostrar que los perros ladran, todos los perros ladran. Entonces dice, pero ¿cómo lo hago? Porque yo no puedo ir a mirar a todos los perros del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace Descartes? Inventa el método inductivo. Entonces dice, si vale para 1, vale para 2, vale para n y n menos 1, con una probabilidad vale para todos. Y la verdad pasó a ser probabilística a partir de Descartes. Y ahí cagamos. Porque es probabilística. Entonces es como el queso suizo. Probabilidad sobre probabilidad sobre probabilidad, es todo mentira. Entonces vamos muy rápido, porque vamos aprobando las hipótesis en base a la probabilidad. Entonces el mundo en que vivimos hoy día es un mundo construido por la probabilidad, no por la verdad. Y por eso vamos tan rápido, por eso se desarrolló la ciencia. La ciencia se liberó de Aristóteles y de su método deductivo y empezó a probar cosas en forma probabilística. Y ahí aparece el método científico. Valido los supuestos y deduzco las cosas. Entonces, se impuso la dualidad como una condición de la existencia a partir de Descartes. Y nosotros, todo el mundo que viene después, que es el mundo científico, lo tomó como verdad. Y ahí nos perdimos. Dándole valor. Además, los cartesianos hizo los ejes, logró generar la geometría logró generar el dibujo técnico fue la clave para la transformación de la máquina en tecnología. El gran estribo de la tecnología es el dibujo técnico. Mira la paradoja de la historia. Sin dibujo técnico no hubiéramos llegado nunca a la tecnología. Y la tecnología no es lo mismo que la máquina. Eso es importante que ustedes lo entiendan. La tecnología es tecnología, una manera de pensar. La tecnología no es neutra. Si ustedes le preguntan a la mayor parte de la población, sobre todo a la gente más ignorante que es de izquierda, ¿la tecnología es neutra? Claro, es neutra, depende de nuestros valores. Nosotros la podemos usar para bien o para mal. Es mentira. La tecnología no es neutra, la tecnología tiene ideología, no política. La tecnología tiene propósito. La máquina es neutra. Yo puedo tomar este computador, que es una máquina, y puedo ver aquí pornografía o puedo ver del mundo digital. Y si quiero la apago. La tecnología no se puede apagar. La tecnología es todo el mundo que está detrás de la máquina, que hace que esta máquina haga lo que haga. La computación es la tecnología, el computador es la máquina. El cerebro es la máquina, la mente es la tecnología. Entonces la pregunta, ¿puedo yo apagar hoy día la computación?
En el mundo actual no puedo. No lo puedo. Y la tecnología me impone hoy día con computadores una manera de pensar. Yo cuando estudié economía hacíamos los flujos de caja, tú no, ya te tocó de otra manera. Hacíamos los flujos de caja a mano. Invertíamos matrices a mano. Hoy día una empresa puede funcionar sin Excel o sin ERP. No se puede, a la velocidad no se puede. Entonces lo que hace es que la tecnología inventa problemas que antes no estaban. Porque yo agarro un flujo de caja, un resultado, y le pongo 100 simulaciones de distintas cosas y me genera una visión del mundo que antes yo no la podía tener sin la tecnología. Me cambió la realidad, me hace pensar de una cierta manera. Yo ya no puedo competir. ¿Alguien puede competir hoy día sin Internet? ¿Podemos apagar la Internet? La tecnología no tiene que ver con la máquina es una manifestación, la máquina es como la cara del alma, la alma es la tecnología. Entonces, ahí hay un tema que ustedes tienen que aprender a defender. La máquina es neutra, la tecnología no es neutra. Les voy a dar un ejemplo de tecnología, el tiempo cronológico. El tiempo cronológico, la organización del tiempo del ser humano, que dicen que es la base del capitalismo, porque pudo coordinar los trenes en Inglaterra, después la producción y todo, en base a la organización, en base a un tiempo. ¿Podemos cambiar nuestro modelo de tiempo hoy día o no? No nos hubiéramos encontrado nunca casi, trabajamos con tiempos distintos, ¿no? Cuando decimos nos vamos a encontrar en este lugar, a esta hora, en este día, estamos dentro de una lógica que yo no puedo sacarme el reloj. El reloj, entre paréntesis, a ti que te gusta la física, tú lo sabes, el reloj no tiene nada que ver con el tiempo. El reloj tiene que ver con distancia. El tiempo es una cosa que no entendemos. El átomo, la textura del tiempo es una cosa que se llama la duración. Los segundos, los días son vibradores. El tiempo es lo que ocurre entre segundos. Entonces, entre 2 segundos lo que ocurre ahí es una cosa que se llama la duración. Y la duración depende de la información. Y por lo tanto estamos conectando el tiempo a la teoría de la información. Y la teoría de la información es todo lo que viene. Por lo tanto, por eso cambia el tiempo. Y ahí se empieza a eliminar la madeja. ¿Y toda la culpa? Descartes. Y si me seguís presionando un poco, te echamos la culpa a ti también. Pero bueno. ¿La vamos a almorzar? Bueno, un fuerte aplauso para Sergio.